Buenas tardes, eoístas. Vosotros sois de categoría, todos los eoístas somos de categoría A, pero ¿vosotros os suena el nivel C? Pues sí, el nivel C, ese fantasma que aparece, tenemos que impartirlo en nuestro alumnado, que es un C1, que es un C2, qué identidad tiene. La verdad es que a mí me gustaría que nos arrojarais un poquito de luz a este respecto. Y para eso, aparte de vosotros desde el chat, os tenemos a vosotros, María Valdés, Carmen Medina y Manuel del Río, que vienen respectivamente de la Escuela Oficial de Idiomas de Mieres, de la Escuela Oficial de Idiomas de Antequera y de la sección de Noia de la Escuela Oficial de Idiomas de Santiago, que son expertos en el nivel C. Nivel C de competencia, nivel C de capacitación, no sé, ¿C de qué? Buenas tardes a todos y bienvenidos. ¿Qué nos tenéis que contar? Muy buenas, pues voy a empezar yo, después de saludar, voy a empezar porque soy yo la que os voy a contar la perspectiva del profesorado. Entonces, la idea de esta charla es que yo os cuento un poco la perspectiva del profesorado. Manuel os va a contar una pequeña descripción desde el punto de vista legislativo y normativo y luego la parte más práctica nos la presentará Carmen. Entonces voy ahora mismo a compartir la pantalla para irme a la presentación para que tengáis un poco idea de por dónde van los tiros. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Nosotros en las escuelas de idiomas, según la legislación últimamente, se implanta un nivel C, que depende de las comunidades fue primero C1, luego C2 y varió. Este año en Asturias, por ejemplo, se implantó por primera vez el C2 y había verdadero pánico ante impartir este nivel. ¿Y por qué hay este pánico? Es que de verdad, ¿qué pasa con los niveles C? ¿Por qué hablamos de los niveles C? En realidad, todo está porque decimos, pero vamos a ver, ¿estos niveles C qué son? Sí, pero si teníamos un B2 y el B2 era el nivel más avanzado del mundo mundial, ¿cómo vamos a dar C? Es imposible, es algo que no podemos asumir. Esto es todo por culpa del síndrome del último curso. Para entender el síndrome del último curso hay que entender un poco la cronología de las escuelas de idiomas. ¿Qué pasó en las escuelas de idiomas desde que se crearon? No, pero un poquito más adelante. Desde el nivel, o sea, en 1988 se publica un plan y el plan este es por el que se rigieron las escuelas durante muchos años. Los que tenemos ya cierta edad empezamos a trabajar con ese nivel. Entonces, ¿cuáles eran los niveles? Teníamos, ¿qué se impartía en las escuelas de idiomas en los 80 y en los 90? Pues había dos ciclos. Dos niveles. El primer nivel tenía dos ciclos, el elemental, que era de primero a tercero, y el segundo, que era superior, de cuarto y quinto. O sea, el quinto era lo más de lo más, era un nivel altísimo. Dábamos niveles de proficiency equivalentes en inglés en Cambridge. En otros idiomas, bueno, también éramos muy exageradamente exigentes. Y eso era el quinto. ¿Qué pasó? Pasaron bastantes añinos. En el 2003, con la LOCE ya se empieza a hablar de un cambio de legislación con respecto a las escuelas. Y en el 2003 se desarrolla. ¿Qué pasa? Todos esos niveles, eso primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, pasan a tres niveles que se llaman básico, intermedio y avanzado. Por ahora no hablamos todavía de niveles del marco, solo hablamos de básico, intermedio y avanzado. Primero a quinto desaparecen. Entonces, el nivel avanzado, el segundo de nivel avanzado, por supuesto, quinto, lo máximo de lo máximo. Es decir, luego en el 2006 introducimos los niveles del marco y hay una adaptación. No me voy a meter en todo esto porque es un poco de rollo y voy a saltarme ya hasta lo último que es el 2017. En el Real Decreto del 2017, que es cuando ya meten también el tema de certificación y cambian la nomenclatura. Por primera vez las nomenclaturas incluyen los marcos en las certificaciones, los niveles del marco en las certificaciones. Es decir, aparece A1 como parte del certificado, C1 como parte del certificado, que hasta entonces no, aparecía una palabra avanzado. ¿Y eso de avanzado? ¿Eso de avanzado qué es? Y claro, ¿cuál es el problema? El nivel C, si ya antes el B2 era altísimo, el nivel C ya es estratosférico. Entonces, los niveles C son de nivel, esto lo oíamos en los departamentos, los niveles C son de nivel hablante nativo, yo no lo soy, ¿cómo voy a dar yo C?
Y en realidad no, es que en realidad es el nivel C un nivel de hablante nativo y es el que debemos impartir y el que debemos exigir, porque claro, estamos hablando de que los niveles C no solo los que damos niveles C, es que todos vamos a examinar de C1 y C2, entonces tenemos que estar muy familiarizados con lo que significa. Entonces, vamos a ver cuáles son los problemas entre el nivel C y sobre todo el C2 y el concepto de hablante nativo. Entonces, lo primero es, ¿verdaderamente el C2 es igual a hablante nativo? Esto, la circunstancia es porque en los primeros descriptores del marco sí que hablaba de que los niveles C1 y C2 había una referencia a los hablantes nativos, pero a partir del companion no. De hecho, en el companion, cuando habla de las descripciones fonológicas, ya habla de que lo importante es la inteligibilidad. Entonces, tiene que ser rasgos fonológicos con mucho control de rasgos prosódicos, de ritmo, de entonación, cuestiones sutiles. Bueno, todo esto lo va a hablar con mucho detalle Manuel, no me voy a parar aquí, pero lo que está claro es que desde el companion ya no tenemos por qué ser nativos, sino tener un nivel X que nos va a detallar Manuel más adelante. Y luego, por otra parte, está el tema de nativos. ¿Nativos de qué lengua? ¿De qué variedad de la lengua? Si hablamos del inglés, por ejemplo, ¿qué hablamos? ¿Del inglés estándar que hablan una minoría de las minorías de la sur de Inglaterra? ¿O hablamos de un americano estándar de todo Estados Unidos? ¿O hablamos de una variedad que hablan cientos de millones de hablantes como el indio? Entonces, realmente, ¿quién es el hablante modelo? Y por otra parte, ya está aceptado que la enseñanza del idioma, teniendo a un hablante nativo idealizado, no es lo más adecuado. Para eso entorpece la enseñanza. Sí, es cierto que hay que tener un control absoluto no, vamos, un control de prosodia, etcétera, etcétera, pero el modelo no tiene por qué ser un modelo de un hablante nativo, porque lo que se pretende es la inteligibilidad. Y luego, por otra parte, la identidad. Nosotros, como hablantes de inglés, de francés o de lo que sea, no nativos, y tengamos un cierto deje de nuestra lengua materna, eso no es un impedimento, eso no es un problema, es parte de nuestra identidad y también es una cosa que podemos concienciar a los alumnos, esa acción y esa obsesión por librarse del acento y no sonar absolutamente españoles, no debería ser un objetivo, ni tendría que ser un objetivo. Entonces el problema está en que, bueno, vale, sí, ya lo sé, no tengo por qué ser nativa, lo dice el companion, lo dicen los expertos, pero llega el alumno y en realidad me va a decir, anda, que tú no eres nativa, es que en realidad, fíjate, te acabo de preguntar esta palabra y no te la sabes. Es que en realidad, ¿qué pasa? Que nos sentimos a veces un poco cuestionados por no ser nativos, pero eso es una cuestión ya de actitud vital, ¿no? Pero en realidad, nosotros como no nativos tenemos también mucho que aportar. Tenemos mucho que aportar porque somos ex aprendientes o ex aprendices. ¿Y qué tenemos? Realmente podemos transmitir una empatía ante el aprendizaje. Es que estuvimos ahí. Nosotros tuvimos los mismos problemas, los mismos errores, las mismas dificultades y sabemos qué estrategias nos funcionaron a nosotros, porque para eso nos dedicamos a ello, para solucionar esas dificultades y esas problemáticas en el aprendizaje. Entonces, ese tema de la empatía es una cosa que a veces los nativos no son conscientes, porque no son conscientes de que un error que es recurrente es porque es una parte del español o lo que fuera, ¿no? Que eso a veces es cierto que esa es la ventaja que tenemos frente a los nativos. Y luego, por otra parte, es que todo está en las redes, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos una labor que es muy diferente. No somos ya el modelo al que tengamos que imitar, sino que nuestra labor es de guía, de acompañantes. Nosotros filtramos ese contenido inmenso e infinito de las redes y los guiamos y acompañamos para que el camino sea más fácil, ¿no? No somos diccionarios andantes, eso lo decimos siempre. No tenemos ningún problema, o no deberíamos tener ningún problema de recurrir a Mr. Google o Mrs. Google para ver qué pasa. Si algo no lo sabemos, se consulta,
pero estamos en realidad como profesores, hacemos a veces una labor de aprendizaje también. Y eso yo creo que el alumnado lo acaba captando y nos ayuda. Y entonces el problema está que llegamos a C, sí, vale, podemos hacer C, pero ¿qué diferencia entre C1 y C2? Que es que es bastante difícil diferenciarlo y eso es lo que nos va a contar Manuel. Y yo dejo de compartir. Perfecto. Muchas gracias, María, por... sí. Un minuto. Vale. Lo más bonito. Gracias, María, y excelente introducción. Espero que con lo que ha dicho María ya os podáis sentir un poquito más cómodos con el nivel C. Ella os ha vendido la docencia de los niveles C muy bien. Entonces, ahora que ya le hemos perdido un poco de miedo a esto de impartir los niveles C, vamos a ver un poquito en qué consisten los niveles C, sobre todo la diferencia entre el C1 y el C2. Entonces, vamos a hacer aquí una pequeña perspectiva. Entonces, vamos a empezar. Hace unos años, cuando empezamos a impartir los niveles C, o creo que el año anterior, hicimos una formación en mi escuela sobre niveles C, para distinguirlos, ¿no? Tuvimos ahí una presentación hecha por Laura Riera de la Universidad Autónoma de Barcelona, porque allí ya estaban impartiendo, ya tenían unos cuantos años de experiencia en impartir niveles C1 y C2. Una de las cosas que nos proporcionó fue este diagrama de Venn y se suele decir en una presentación lo más interesante el primer minuto o los primeros 2 minutos. Si os quedáis con algo de lo que voy a decir, quedaos con esto, porque esto es lo más importante para poder distinguir bien el C1 y el C2. Es la quintesencia destilada de los niveles. Entonces, palabras clave con las que os tenéis que quedar para cada uno de ellos. Para el C1, para empezar, las palabras clave son casi sin esfuerzo, bien estructurado, con una introducción y conclusión adecuadas, circunlocución, pequeños lapsus, errores ocasionales. Entonces, primero, un usuario de nivel C, y por lo tanto de C1, es un usuario muy competente de la lengua, pero no es un usuario perfecto de la lengua. Entonces, puede cometer errores. Los errores pueden existir en el nivel C1. Son pequeños lapsus, errores ocasionales. Tendrían que ser errores menores y errores que el hablante, el usuario de lengua, se autocorrige, pero está ahí, está dentro de lo que se espera en un nivel C1. Se espera, en todos los niveles C, yo siempre digo a mis alumnos, la clave es feel at ease, siéntete cómodo con la lengua, utiliza la lengua con comodidad, con soltura. Entonces, eso es clave para los dos niveles C, el C1 y el C2. Pero hay diferentes grados de lo cómodo que te sientes con una lengua. Entonces, en C1 se espera que puedas tener que hacer algunos pequeños esfuerzos. Si el uso de la lengua es como navegar un río, en el C1 te encuentras algunas piedras en el medio del río que tienes que sortear. En el C2 el caudal ya es más potente y ya pasa sobre las rocas, ¿no? Entonces, casi sin esfuerzo. Una cosa muy importante para el nivel C1 es que en el C1 se espera, sobre todo, que domines muy bien la arquitectura del lenguaje, las estructuras. Entonces, por eso os dice, bien estructurado, introducción y conclusión adecuadas. Tienes la arquitectura bien clara. Y finalmente hay circunlocución. Se espera, y esto ya empieza ya en el nivel B2, que puedas sortear esas rocas o esos meandros del río más o menos efectivamente. Comunes a C1 y C2. Palabras que aparecen en los descriptores de los dos. Textos a comprender y a producir extensos, complejos, abstractos, diferentes variedades de la lengua y un lenguaje adecuado, los diferentes registros, etcétera, ¿no? Entonces siempre el grado de complejidad en que se definen es muy amplio, pero después lo acotas también con textos concretos. Y exclusivo del C2, palabras clave para C2, comunicación fluida, elaborado, lenguaje sofisticado, estilo efectivo, estructura lógica, significado connotativo, tono apropiado, eliminación de ambigüedad sin errores. Entonces, para empezar, empezamos con lo último, sin errores. En C2 tampoco es la perfección absoluta, porque no da para hablar de eso hoy, pero hay mundo más allá del C2, ¿no? Y hay usos de lengua ya de profesionales lingüísticos como traductores, intérpretes, etcétera, que van más allá incluso de lo que se puede esperar de un usuario de lengua de nivel C2. Pero sí es cierto que a C2 esperamos que no haya prácticamente ningún tipo de error, que sean... Si en el C1 puede haber algunos ocasionales, en el C2 debería haber prácticamente muy pocos o ninguno. Sobre todo, pueden ser errores que cometería cualquier usuario culto de la lengua a un nivel avanzado, ¿no?
Un elemento muy importante también del C2 es quizás fluidez, es el adjetivo, fluidez o espontaneidad, ¿no? El usuario C1 es un usuario competente, pero el usuario C2 ya tiene una comodidad extrema con la lengua, se siente cómodo usando la lengua para cualquier actividad. Y, por supuesto, tiene un banco de recursos lingüísticos, gramaticales, conceptuales, mucho más denso, mucho más complejo, mucho más sofisticado. Una idea clave, en el C2 ya vamos más allá de los aspectos puramente lingüísticos y nos movemos hacia aspectos retóricos. Un usuario de lengua de nivel C2 no es solo ya que domine la lengua perfectamente, es que tiene habilidades retóricas para poder seducir, para poder persuadir, para poder convencer. No solo sabe usar la lengua bien, es que sabe utilizar la lengua de un modo estéticamente y persuasivamente, retóricamente efectivo. Entonces es ya... crea textos memorables, palabras como memorable, efectivo, seductor, son palabras que entran ya en el nivel C2 y ya traspasa esa barrera lingüística estrictamente de conocimiento de una lengua extranjera a pasar a ese elemento extralingüístico retórico, no es extralingüístico, pero ya va más allá. Muy brevemente, la legislación ya se ha comentado, es el Real Decreto de 2017 que todos hemos adaptado en nuestros decretos autonómicos. Quizás compensa simplemente ver los comienzos del Real Decreto cuando hablan de C1 y C2, simplemente para comparar las diferencias y las similitudes. Entonces ahí tenéis todo el texto, que no lo vamos a leer todo, pero vamos a enfatizar las ideas clave. Entonces, en el Real Decreto, cuando se introduce cada nivel, el primer párrafo explica para qué sirve este nivel. Y el segundo párrafo explica más o menos muy brevemente qué tiene que poder hacer el usuario de este nivel. Entonces se nos dice el C1. ¿Qué se nos dice? Primero, capacita al alumnado para actuar sin esfuerzo aparente, de modo flexible y con precisión en todo tipo de situaciones, ámbitos personal y público. Entonces, es un usuario muy competente, muy flexible en cualquier tipo de situaciones. Se nos menciona para realizar estudios a nivel terciario, o sea, estudios universitarios en la lengua extranjera, participar en seminarios o proyectos de investigación y, o comunicarse profesionalmente en la lengua extranjera. Entonces, esos son los usos del C1. ¿Cómo lo va a poder hacer el usuario de nivel C1? Pues tiene que adquirir las competencias que le permiten producir, coproducir, procesar amplia gama de textos, o sea, amplia, orales y escritos, y aquí estos descriptores son de los dos niveles, extensos, complejos, precisos, detallados, abstractos y concretos, fuera de la propia especialización, diferentes variedades de lengua, repertorio léxico amplio y expresiones idiomáticas, sutiles matices de significado. Entonces veamos el de C2 y veamos las diferencias. Entonces, para empezar, la primera palabra clave aquí es sin ninguna dificultad. Entonces, ya dice, capacitar al alumnado para comunicarse sin ninguna dificultad, mientras que en el C1, sin esfuerzo aparente, ¿no? Y superando fácilmente las carencias lingüísticas. Entonces, ahora se dice sin ninguna dificultad y con la calidad que puede observarse en un hablante culto. Entonces, aquí está la clave, no nativo, un hablante culto. También las situaciones son pues, en diferentes ámbitos, pues, personales, públicos, académicos, profesionales. Se mencionan estudios y ahora se habla al más alto nivel, por lo tanto, máster, doctorados, etcétera. Y se incluye también, de nuevo, pues, la parte laboral y la parte académica, pues participar en seminarios internacionales y la parte profesional. Fijaos, palabras clave. Negociar y persuadir con eficacia a nivel de alta dirección, o sea, la retórica. No solo habla bien, sino que persuade y negocia con eficacia, ¿no? De nuevo, ¿qué necesita el alumno para conseguir esto? Competencias que le permiten, esto es prácticamente igual que en el C1, competencias que le permiten producir, coproducir, etcétera, todo tipo de situaciones y ámbitos, textos complejos, etcétera, variedad de acentos, registros, expresiones idiomáticas y coloquiales. Una cosa que no incluye el Real Decreto, pero que yo creo que aparece más clara en el Companion Volume y que yo sí diferenciaría, y lo dejo ahí, es un usuario de C1 yo espero que aprecie sutiles matices de significado, pero que no siempre sea necesario capaz de producirlos. En el usuario de C2 sí se espera que pueda producir y expresar esos sutiles matices de significado. Vale, entonces después la legislación continúa, va a las 5 grandes actividades de lengua y explica de nuevo para cada nivel, pues más o menos qué se espera. Y esto lo he resumido aquí brevemente. Entonces el cian es el C1 y el dorado es el C2. En comprensión escrita, contraste entre con todo detalle, lo general y los detalles, complejo y especializado, versus en profundidad,
apreciar e interpretar de manera crítica, ahí la interpretación crítica, juicios de valor velados, el argot, lo indirecto y lo ambiguo. O sea, el lector de C2 tiene que ser un poco más sutil, tiene que entender todos esos elementos muchas veces extra explícitos en el texto, la ironía, las intenciones del hablante, etcétera, ¿no? En ambos casos, complejo, detallado, extenso. Producción y coproducción escrita. Por un lado, en C1 tenemos el énfasis en la estructura, lo que hablábamos antes, la arquitectura. Tienes un dominio de las tipologías de texto, sabes estructurarlo bien. Pues este énfasis en la forma versus el énfasis en el contenido. Para el C2 se dice textos de calidad, con velocidad, carencia de errores, etc. Las comprensiones. En la comprensión escrita, de nuevo, se contrasta en C1 con todo detalle, lo general y los detalles, textos complejos y especializados, versus la palabra es en profundidad. De nuevo, juicios de valor velados, argot, lo indirecto y lo ambiguo. Y en la producción y coproducción escrita, el contraste es entre el énfasis en la estructura, como decíamos antes, versus el contenido. Lo mismo que en el caso de la producción y la coproducción oral. Finalmente, la mediación. En este caso, simplemente dos palabras en cada caso. C1, con eficacia, C2, sin dificultad. Y esa es la clave, ¿no? En el C1 esperamos mucha eficacia, mucho dominio, pero puede haber escollos. En el C2 esperamos que prácticamente no haya escollos, que fluya el agua, be water. Muy bien, entonces esto era la legislación, pero el otro pilar, y es el pilar que está detrás de la legislación, realmente es el companion, es el marco común de referencia y el companion volume. Se complementan bastante bien en muchos sentidos. La legislación, como bien habéis comprobado los que habéis padecido las estructuras de leerla, pues es siempre muy genérica, muy imprecisa, es repetitiva, es incompleta, no especifica para cada lengua, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, el marco la acompaña muy bien, porque los descriptores del marco son todo lo contrario, son súper específicos y muy bien detallados. De todos modos, tienen sus dificultades también, ¿no? Porque no son realmente o no nacieron como herramientas de evaluación. Es muy productivo cuando vas a los descriptores del marco, comparar, sobre todo para tener claros los niveles C1 y C2, comparar los descriptores de B2, C1 y C2. Y lo más habitual será que encontremos un descriptor para B2, uno para C1, uno para C2, pero no es inhabitual encontrar dos. Muchas veces hay uno en común para B2 y C1 y otro para C2, o uno para B2 y uno en común para los Cs. Incluso en algunos casos, sobre todo cuando hablamos de estrategias, es común que haya uno para los tres. Entonces, pasemos al marco. Entonces, como usuario competente, el marco da también su mini descripción de qué es un usuario competente C1, qué es un usuario competente C2. Entonces, fijaos, C1, y las palabras en dorado son lo importante. Es capaz de comprender amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia. O sea, amplia variedad, pero no variedad completa, ¿no? Y cierto nivel de exigencia. Sabe expresarse de forma fluida sin muestras muy evidentes de esfuerzo, pero hay muestras de esfuerzo, o puede haberlas. Uso flexible y efectivo del idioma para diferentes usos y textos claros, bien estructurados, detallados, de nuevo la estructura, uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. El texto está bien tejido. C2. Ya no es amplia variedad, es prácticamente todo lo que oye o lee. Otro elemento, el C2, hablábamos de habilidades retóricas, puede construir textos efectivos, o sea, puede coger diferentes textos, lengua hablada o escrita, y juntarlos y producir un nuevo texto coherente, resumido y que extrae el zumo de los textos originales. Espontáneamente, con gran fluidez y pequeños matices de significado. Esa es la clave para el C2. Entonces, vamos a ver ahora algunos más de los cuadros y de las escalas. Como creo que no se ve muy bien en la presentación, aquí se ve un poco pequeño, voy a compartir con vosotros otro un poco más ampliado, que es esto. Entonces, por ejemplo, después de dar las escalas generales, tenemos, por ejemplo, tres aspectos: alcance, corrección, fluidez. Vamos a ver las diferencias en dos. Por ejemplo, fluidez. Y ya vais a ver que va en la línea de lo que decimos antes. Entonces, fluidez C1. Se expresa con fluidez y espontaneidad sin apenas esfuerzo. Solo un tema conceptualmente difícil puede obstaculizar la fluidez. O sea, hay algún escollo, dependiendo del tema. C2, espontáneo, detallado, fluidez natural y coloquial. Lo coloquial, lo espontáneo. Evita o sortea la dificultad tan bien
que no te das cuenta. Esa es una diferencia clave. Un usuario de C1 solventa el problema, pero te das cuenta de que hay un escollo, hay una palabra que no se sabe, una expresión no del todo conseguida. El usuario de C2, en teoría, sortea tan eficazmente el obstáculo que casi no te das cuenta de que está sorteando un obstáculo. Corrección, de nuevo, el C1, consistencia de un alto grado de corrección gramatical, errores escasos y se corrigen. En el nivel C2 también es consistente, pero ya no es alto grado de consistencia, es consistencia a secas, ¿no? Y con lengua compleja, con estructuras complejas, incluso si estás distraído porque estás planificando, si estás haciendo la reacción del interlocutor, etcétera, ¿no? En actividades de expresión va a ser muy parecido, por lo que no vamos a leer los de expresión oral y los de expresión escrita. Con que nos veamos, con que nos fijemos en uno, es suficiente, ¿no? Por ejemplo, expresión oral, C1. Descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre temas complejos, integrando otros temas, desarrollando ideas concretas, conclusión adecuada. La estructura, como veíamos antes. C2. Discursos claros, fluidos y bien estructurados, cuya estructura lógica resulta eficaz y ayuda al oyente a fijarse en elementos significativos y recordarlos. Es la parte de retórica. Es que no es solo que dominas la estructura y lo explicas bien. Es que tienes las herramientas retóricas para enfatizar con el lenguaje lo importante, para que tu interlocutor, gracias a tu uso del lenguaje, ponga el foco en lo importante y no en lo accesorio, etcétera, ¿no? O sea, son ya habilidades con un cierto grado de subjetividad, pero son habilidades lingüísticas retóricas. Por ejemplo, en el monólogo sostenido, fijaos, la palabra clave en C2 es descripciones claras, fluidas, elaboradas y a menudo destacables. O sea, la descripción destaca, llama la atención lo bien hecha que está la descripción y lo mucho que te facilita ver visualmente lo que se ha descrito. Quizás escritura creativa también nos demuestra esto de un modo interesante. Aunque escritura creativa no está en nuestro currículo realmente, sí está en los descriptores. Y fijaos, en C1 describe y crea textos imaginarios claros, detallados, bien estructurados, convincentes, apropiados para el lector. Pero en C2 es que ya dominas los géneros. Escribes historias atractivas y descripciones de experiencias con claridad y fluidez, con un estilo adecuado al género literario elegido. Entonces ya es dominio literario casi, ¿no? Por lo menos dominio de los géneros. Pasamos a estrategias de expresión. Y esto es lo que os decía antes. En las estrategias, aquí hay menos divergencia. Por ejemplo, podéis ver en estrategias de planificar. Tengo que planificar lo que quiero decir, ya sea por escrito, ya sea por hablado. Realmente ya no hay más complejidad de la que se espera a partir de B2. O sea, en B2 sabes planificar, consideras el efecto que puedes producir en el hablante, en el oyente, perdón. C1 es igual, C2 es igual. Compensación, ahí sí tenéis una diferencia, por ejemplo, entre B2, C1 y C2, que es la metáfora que os decía de los escollos en el río. B2, C1, pues sabes utilizar circunloquios y paráfrasis para suplir las carencias, pero bueno, se van a notar o se pueden notar. En el C2, la sustitución es por un término equivalente de una forma tan sutil que apenas se nota. Actividades y estrategias de compensación, de comprensión, perdón. Entonces hablábamos antes de la producción, ahora hablamos de la comprensión. Muy similar, pues en comprensión de lectura se comprende con detalle textos complejos fuera de tu especialidad. C2, ¿qué añade el C2 como un plus? Pues cualquier forma de lengua escrita y una amplia gama de textos largos y complejos. Entonces, más una cuestión aquí de intensificación realmente, más que de diferencia de naturaleza. Y en los auditivos, igual, los descriptores del C1 te dicen, reducen la dificultad, dicen, comprende lo suficiente, no todo, para seguir discursos extensos y abstractos, aunque puedes necesitar confirmar algún detalle, reconoces una amplia gama de expresiones idiomáticas y coloquiales, aunque no todas, obviamente, puedes seguir un discurso extenso, no claramente estructurado. C2 todo, pues no tiene dificultad en comprender cualquier tipo de habla, incluso a velocidad rápida. Aquí habla de los nativos, porque esto está sacado aún del viejo marco. En el nuevo volumen acompañante, en vez de hablantes nativos, diría aquí hablantes competentes, cultos del idioma, ¿no? Ya estamos acabando, pasamos al último apartado, que son las competencias comunicativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en competencia lingüística general, ¿no? Pues el usuario de C1 elige la formulación apropiada, sin tener que limitarse,
Pero el C2 ya no tiene límites, ¿no? Pues no solo utiliza pues, una amplia serie de elementos lingüísticos, es que no manifiesta ninguna limitación de lo que quiere decir, no encuentra ningún obstáculo. Dominio de vocabulario, pues en C1 puede haber pequeños deslices, en C2 esperamos que sea una consistencia más global. En riqueza, en C1 hay un buen dominio, pero fijaos, aquí la única diferencia es entre buen dominio de un amplio repertorio léxico, C2, buen dominio de un repertorio léxico muy amplio. Entonces, muchas veces la diferencia es simplemente un adverbio o una intensificación, ¿no? Pero quizás la palabra, por quedarnos con una, es niveles connotativos del significado. Eso es claramente C2. Una cosa que distingue muy bien C1, C2, los niveles connotativos del significado. Y ya acabando, corrección gramatical, fluidez oral, precisión. Ya por lo que hemos dicho, muchos de estos ya prácticamente sin mirar ya supondréis qué va a decir cada una de estas tablas. Pero en corrección gramatical, C1, alto grado de corrección versus consistente, control gramatical y aparte de un repertorio lingüístico complejo, ¿no? Fluidez oral, pues C1 casi sin esfuerzo, o sea, es fluido, bien, es espontáneo, sí, pero casi sin esfuerzo, mientras que el C2 es natural, sin esforzarse ni dudar, ¿no? Y precisión, pues C1 puede precisar sus opiniones con diferentes grados de certeza, incerteza, creencia, duda, etc. C2, matices sutiles de significado. Entonces, por esto os decía antes, quizás esto varía un poco entre nuestra legislación y el marco. Para el marco, claramente, la transmisión de sutiles matices de significado es más C2 que C1. Y eso es todo. Por mi parte, voy a dejar de compartir pantalla y ahora, después de haberos embebido de toda esta teoría, vais a ver ejemplos más prácticos de la mano de Carmen. Pues muchas gracias, Manuel. En primer lugar, quisiera agradecer tanto a Carol como a Laura el invitarnos a dar esta sesión. Y tras la contextualización que nos ha hecho María, que ha surgido o ha repasado varios aspectos que podríamos comentar y discutir, como el tema de ser nativo o el nivel que tienes que tener para impartir un C, e incluso cómo hemos ido bajando el nivel desde el quinto que yo di hace años, no voy a decir cuántos, y el C actual, ¿no? Los niveles C actuales. Pues yo os voy a presentar 6 ejemplos. Los hemos escogido de español. Nuestras disculpas a los compañeros de español para extranjeros, ya que los 3 somos de inglés, y esperemos que hayamos acertado con las descripciones que hacemos de C1, C2. Y son de exámenes del Instituto Cervantes. Entonces, yo os voy a plantear cómo exactamente distinguís vosotros el nivel C1 del nivel C2. ¿Es algo que es intuitivo o es quizás holístico, ¿no? Esto es un C1 claramente, esto de ninguna de las maneras va a ser un C2, o realmente nos fijamos en aspectos formales, como pueden ser pues funciones, gramática, léxico o sintaxis. Por supuesto que tenemos rúbricas, pero muchas veces las rúbricas realmente no son suficientes para poder distinguir suficientemente entre lo que es el C1 y el C2. En fin, vamos a empezar con el primero de los ejemplos. Aquí tenéis, compañeros, ¿qué pensáis? ¿No se ve el ejemplo todavía, Carmen? Sí, yo sí lo estoy viendo. ¿Sí? ¿No lo ves, Laura? Igual soy yo. Ejemplo 1, sí. Ah, vale. Perdón. That's okay. I was starting to get worried there. Es un poco de emoción. Yeah. Bueno, pues si no os habéis dado cuenta, yo soy, nací en Vancouver, Canadá, y soy aprendiz de español. Vale, entonces el ejemplo que nos pones ahí es una frase, supongo que después tendremos otra frase para contrastar, ¿no? Sí, tenemos 6 ejemplos.
So, vamos a ir viéndolos y me vais a ir comentando que en los ejemplos, vosotros qué pensáis y por qué que sea un nivel C1 o un nivel C2. Sí, mi impresión, por ejemplo, tendría que contrastarlo con otro texto, pero me parece un poco C1, porque lo que está bien dicho, la información se transmite de modo eficaz, se entiende estupendamente. Quizás se podrían haber hecho otras opciones a la hora de escoger algunas de las palabras o las estructuras que hay ahí, ¿no? En vez de en muchísimos años, claro, habría que ver el registro en que se está produciendo este texto, pero sí, creo que se podría a lo mejor emplear algo un poco más elaborado, Sí, o yo estoy de más acuerdo preciso, también. más técnico, Que o es más yo creo efectivo que es retóricamente. perdón, sí, yo creo que es un C1, claro, sobre todo lo de la palabra de muchísimos. Que bueno, sí significa, bueno, usar el superlativo, lo que fuera, no me parece muy difícil. Pero bueno, y luego también han experimentado, quizá en la palabra experimentado se podría buscar algún sinónimo, pero bueno, es lo que dices, eficaz, pero yo creo que sí que sería un C1, claro. Porque palabras claves que ha mencionado Manuel, como memorable, retórica, especializado, realmente aquí no aparece ninguno, ¿verdad? Pues vamos a contrastar con el segundo. Vale, aquí ya tenemos vocabulario un poco más preciso, un poco más técnico, ¿no? Si el aumento poblacional... Sí, Claro. que el segundo sería la población ha aumentado. Ajá. O ha subido. Claro. También, ¿vale? Pasamos al tercero. A ver qué os parece. Supongo que sería, la firma bien realizada es una construcción gramatical que para los, digamos, los aprendices de español debe ser un poco difícil, digo yo, ¿eh? Y infinitas propuestas parece como bastante rico, yo no sé, yo creo que quizá estaría más en la hacia C2, quizá. El desarrollo de las competencias, sí. Infinitas, sin número, sí. Vale. Quizá la exageración de infinitas, ¿no? Sí, vamos por el cuarto. Pues, también la temática, ¿no? Porque la temática parece un poco más sofisticada, ¿verdad? Sí, efectivamente. O sea, esto podrías encontrar en un libro sobre ciencia, ¿no? Una frase como esta. Una aportación científica, una constatación, insignificancia cósmica, sí, esto... Esto es C2, claro, sí. Vale, pues solo quedan dos. Esto es C1, claro, para mí. Sí, esto está bien, pero... Claro, es que partimos de que C1 es un nivel muy alto ya. Sí, C1 es bueno, es un nivel usuario competente de la lengua. Claro, es que estamos como si C1 ya y C2, y luego que los matices muchas veces son muy pequeños, o sea, lo que decías antes, a veces es simplemente una cuestión de matiz de connotación, entonces tampoco, a veces las connotaciones entre una palabra con más connotación y otra con menos, tampoco hay tantísima diferencia, ¿no? Pero yo creo que aquí está claro que es bastante sencillo dentro de su corrección, ¿no? Vale, y el último. Yo diría más C1 porque, de nuevo, habría que matizar contexto, etcétera, pero se me ocurren maneras más sutiles, por ejemplo, de transmitir en qué grado las empresas, si exigen, si sugieren, si empujan. Es decir, no es que esté a mal, pero piden, no te da demasiada información. Es decir, tienes más mecanismos lingüísticos complejos para transmitir sutiles matices de significado que puedan transmitir en qué grado las empresas pues presionan o etcétera, o cómo lo hacen, ¿no? Sí, quizá la palabra clave aquí sería la palabra piden, ¿eh? Que parece que llama a poner algo más específico, más sutil o más con la famosa connotación, ¿no? Sí, es verdad, yo creo que sí que estoy de acuerdo. Entonces, este ejemplo lo podríamos categorizar como los borderline, ¿no? Es eso que está ahí
que muchas veces son los que nos complican más la vida, porque muchas veces vemos una cosa que es claramente una expresión, expresión oral, una expresión escrita que es claramente C1 o es claramente C2, y por otra parte ves que están confusas porque escriben muy bien una parte o dicen una parte muy bien, pero luego después meten la pata en una segunda parte y dices tú, esto como que no queda en este nivel, ¿no? Yo creo que es la dificultad que tenemos siempre al enfrentarnos sobre todo a los textos. El texto escrito es más fácil porque los podemos revisar, pero la dificultad de los textos orales cuando no podemos grabar, como en el caso de... Esa es tremenda. Bueno, al final, cuando terminemos, os voy a dejar con los links a 2 alumnos gracias a la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga. Un compañero es de C2 y un alumno es de C2 y otro alumno es de C1, de español para extranjeros, de inglés y de español para extranjeros. Y os dejaré también el link para que escuchéis toda la grabación. Pero yo quería volver 2 minutos en el tema de esa cuestión de ser o no ser nativo para enfrentarse a los niveles C, brevemente. Y daros un ejemplo que me surgió precisamente esta semana en clase. Porque a mí me pasa al contrario. Yo si no sé algo en inglés, pues como que se me perdona por eso de que es nativa y es algo gracioso, ¿no? Mientras que a lo mejor a un profesor español que dé clase de inglés, pues lo que comentó María, ¿no? Pero a mí me pasó justamente lo contrario. Apareció una expresión que es keep up with the Joneses y me preguntaron cuál es el equivalente o cuál es la traducción. Y yo pues me quedé... pues, I don't know, no lo sé, no tengo ni idea. Y además, la traducción que encontramos en Google era mantenerse con los Joneses, mantenerse al día con los Joneses, con lo cual, como que no. Entonces fui y le pregunté a un compañero español, claro, y pues no sabía. Y al acabar la clase, y por cierto que le creé un trauma porque me dijo que el resto de la clase iba a estar pensando en cómo esto no es el equivalente en español. Y luego después preguntamos a otros compañeros también y pues no supimos qué decir. Y con María comentando el mismo ejemplo ayer, pues decíamos que muchas veces nos empesteñamos en que queremos una traducción literal, una traducción equivalente y a lo mejor pues no existe. Porque por cuestiones culturales, por tantos matices que tiene la lengua, ¿verdad? Efectivamente, es que en el caso de los idiomas es clarísimo. Entonces, muchas veces sí tienes equivalentes, ¿no? Como the pot calling the kettle black, por lo menos en gallego tenemos uno exactamente igual, que es en castellano habrá uno parecido, le dice el pote al caldero, apártate que me tiznas. Entonces, pero son casos muy concretos. Después otros, pues a veces tienes un equivalente, a veces imposible. Este de Keeping Up with the Joneses, a mí también, claro, es muy ligado también a un fenómeno, creo que era una serie. Entonces... Sí, bueno, y también era un fenómeno cultural, claro. Y también hablando de un tema un poco más complejo que es el consumerism, ¿no? Y diferentes aspectos que trae consigo. So era más especializado, pero era desde luego un nivel C1. Sí, sí. Pues ya está. Pues bien, yo creo que ya, pues muchísimas gracias de nuevo a los 3. ¿No nos pones más ejemplos, Carmen? Porque no os pongo más ejemplos. Bueno, me tenéis a mí, me podéis analizar a mí. Bueno, no era tan fácil, ¿verdad? No era tan fácil distinguir entre un C1 y un C2 en algunas ocasiones. Un ejercicio muy bueno. Yo creo que en el chat habrán estado haciendo sus indagaciones y bueno, comentando esto es un C1, esto es un C2. Bueno, pues no sé, A de amigas, C de coordinadas, escuelas oficiales de idiomas y B de big watcher, como ha dicho Manuel, de bondad, bueno, de generosidad empieza por G. Bueno, de brillante. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Me parece que es un tema que nos atañe a todos, profesorado y alumnado. Yo quería preguntaros una cosa con respecto, como tenéis
pues, experiencia impartiendo los niveles C, para aquel profesor o profesora que tuviera que impartirlo por primera vez, sobre todo un nivel C2, ¿qué consejo le daríais? No tengas miedo. Exactamente. No pasa nada. Es Sí. el miedo. No te agobies, vas a tener que preparar cosas, vas a tener que ver mucho, vas a tener situaciones en las que, como ha comentado Carmen, pues hay expresiones o cosas que no vas a saber y que vas a tener que consultar, pero con calma, con mucha filosofía, tú vas a estar aprendiendo tanto como tus alumnos. Y eso es bueno. Desde luego, sí. Y es una clase muy divertida porque aprendes Sí. mucho personalmente. Que es que ya no solo que el inglés, el idioma, lo que fuera, pero es que como estás siempre escuchando cosas reales y aprendes de todos los temas, es súper interesante. Efectivamente, es muy divertido. Yo aprendo, cuando hablo de aprender también no solo cosas lingüísticas, es que trabajas, como dice María, con temas de actualidad, con textos complejos y aprendes cosas de todos los ámbitos, de cultura, de religión, de economía. Y también mantienes también el idioma actualizado, que es importante para nosotros como profesorado también. Claro, es eso, que somos el que es como si fuéramos el alumno que tiene las soluciones del profe. Entonces, y bueno, lo sabemos por adelantado, pero somos uno más realmente, ¿no? Yo creo que tendríamos que tener esa mentalidad de eso de acompañar, de estar con ellos y no ser una especie de ente que lo sabe todo, que está ahí arriba, porque no, las tarimas ya no existen, ¿no? Estamos a nivel de suelo. Y yo creo que eso ayuda también a tener una actitud y una relación en clase más relajada y menos de sufrir, y no hace falta, o sea, se pueden cometer errores también como profesores, ¿no? Puedes improvisar. Con los alumnos ya tienen un nivel muy avanzado, pues a veces vas con un plan para clase, vale, hoy vamos a hablar de casas y medio ambiente, y de repente te salen ellos discutiendo pues una noticia que ha salido hoy sobre tal preso, etcétera, y os ponéis a hablar del sistema judicial y buscáis un vídeo rápidamente y os ponéis a debatir. Sí. O sea, que teniendo internet se tiene mucho, ¿eh? Eso sí, desde luego. Me ha gustado mucho un concepto que habéis utilizado, creo que ha sido Manuel, el de la seducción. Me ha gustado, y yo creo que nos habéis seducido con vuestra presentación, os hemos seguido sin esfuerzo, y cuál era la otra hora, y con eficacia. Entonces, os agradecemos. También agradecemos a la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga por las muestras y todo el trabajo que habéis hecho de investigación. Vaya lujo para Escuelas Amigas teneros, además 3 escuelas tan distintas, tan distantes. ¿Cómo ha sido trabajar conjuntamente? Genial, a mí me ha encantado, sí. Muy fácil. Sí, es una maravilla trabajar con compañeras así. Bueno, fue la verdad facilísimo y muy prestoso, fue una manera de también conocernos, que no nos conocíamos. Es cierto. Fue muy curioso, fue una oportunidad también de trabajar con gente nueva y tan valiosa, que es una... Y de lugares tan diferentes que muchas veces estamos centrados en nuestra comunidad o en nuestro centro, y así, gracias a Escuelas Amigas, las oportunidades de conocernos entre escuelas que realmente y especialmente porque no nos hemos podido reunir en congresos y esto, por la pandemia, es una oportunidad estupenda. Gracias de nuevo. Bueno, gracias a vosotros, y ahora no tenéis excusa porque, como sabéis, muy pronto, en mayo, tenemos unas jornadas presenciales para desvirtualizarnos aquí en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. Pronto ya tendréis posibilidad de investigar cómo participar. Y bueno, qué deciros, muchísimas gracias a los 3, sois de categoría A. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, y a todos vosotros, a Carol, como siempre, al pie del canal, pues os emplazamos a una nueva cita muy pronto con temas tan interesantes como este. Muchas gracias, cuidaros un montón.